Tengan muy buenos días. Vamos a iniciar con nuestro contenido, con nuestra clase para esta semana. Espero que se encuentren muy bien. Veamos, en esta ocasión vamos a continuar hablando sobre este valor fundamental para nosotros, que es la libertad. En las clases anteriores hablábamos sobre algunos periodos de la historia en los cuales se ha desarrollado este término y se ha aplicado este término de libertad. En esta ocasión vamos a continuar con los últimos, pero antes de iniciar desarrollando nuestro contenido, vamos a hablar un poco sobre el aspecto socioemocional que debemos de tener siempre presente nosotros, ¿verdad? En nuestra vida, que es fundamental para nosotros. Las emociones son fundamentales en nuestra vida. Así es que veamos el siguiente video. Hola, ¿cómo han estado? Les habla Edu. Hoy conversaremos sobre la importancia de mantener y propiciar una buena convivencia familiar a través del respeto mutuo. ¿A qué nos referimos cuando decimos convivencia familiar? Muchos de nosotros, afortunadamente, compartimos el hogar con la familia más directa, conviviendo en el mismo espacio y al mismo tiempo con personas de distintas edades, gustos y creencias, unidos por un lazo familiar. No todas las familias son iguales, pero cada uno de nosotros pertenece a una y enfrenta diversas situaciones, a veces incluso conflictivas. Los conflictos son naturales entre los seres humanos, porque las personas son distintas y muchas veces no concuerdan en algunos temas. Así que no hay que temerles. Muy por el contrario, te recomendamos buscar el aprendizaje que puede haber en un conflicto, porque en algunas ocasiones nos ayudan a conocer mejor a las personas que nos rodean. A nivel familiar, sin duda, pueden aparecer conflictos. Más ahora que la convivencia está marcada por una crisis sanitaria que nos exige permanecer al interior de nuestros hogares la mayor parte del tiempo. En este periodo de distanciamiento social, es frecuente que aparezca en los adultos la sensación de estar más preocupados, angustiados e incluso más irritables. Sin embargo, es muy importante que estas sensaciones no se traspasen a toda la convivencia familiar, sobre todo porque los niños necesitan más que nunca un espacio seguro y sereno. Para mantener una buena convivencia familiar, te invitamos a seguir estos tips. Comuníquense desde el respeto, usando un lenguaje adecuado. Realicen demostraciones de afecto y recuerden que hay distintas formas de mostrar cariño. Abrazar, cocinar, conversar, jugar o limpiar en familia son un buen ejemplo. Intenten respetar las diferencias que tiene cada persona. Respeten lo máximo posible los espacios de soledad y fomenten una sana convivencia basada en el respeto y la igualdad. Ese es el video que quería compartir con ustedes. En este caso estamos hablando de este aspecto socioemocional que es fundamental, que es la convivencia familiar. Es importante y es necesario que nosotros aprendamos a convivir con estas personas que se encuentran cerca de nosotros, ¿verdad? Como bien lo veíamos ahora en la pandemia, hemos pasado y pasamos más tiempo con nuestros familiares.
Algunos son cercanos, ¿verdad? Me refiero en el caso de que sean de familiares, nuestros padres, nuestros hermanos, a veces son familiares un poco más lejanos que nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, u otras personas que son un poco más lejanas en cuanto a nuestra familia. Entonces pasamos más tiempo con ellos y tenemos que aprender a convivir. Tenemos que aprender a convivir y la importancia que esta tiene, porque como con ellos convivimos, obviamente ellos nos generan un ambiente a nosotros agradable o un ambiente también que no sea muy adecuado. Por eso es necesario que tratemos nosotros de mejorar esas relaciones o esos vínculos que mantenemos con ellos. Así nosotros nos desarrollamos correctamente y ellos también, obviamente, se desarrollan y viven más tranquilos, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros le prestemos atención a esta parte, ¿verdad? A la parte de nuestra convivencia familiar que mantenemos con estas personas. Siempre, siempre en nuestras relaciones tratemos de trabajar por eso, ¿verdad? Por el respeto, por el hecho de desarrollar valores dentro de la familia, el compartir con ellos, el mostrar cariño, ¿verdad? Distintas formas de mostrar aprecio hacia estas personas que comparten con nosotros todos los días. La familia es lo último que nosotros, lo primero y lo último que nosotros tenemos, ¿verdad? Siempre, siempre. Los amigos se van, la familia se queda. Entonces debemos de trabajar por la familia. Bien, vamos a continuar con nuestro proceso de desarrollo de la libertad. Les decía, en la clase anterior veíamos algunos periodos en los que la libertad fue concebida de diferentes formas, ¿verdad? Ya veíamos en Antigua Grecia, veíamos en el cristianismo y también veíamos en la modernidad. Ahora veamos la libertad en la Ilustración, que también fue un periodo, un momento en nuestra historia en la que el hombre, el ser humano fue descubriendo muchas cosas, ¿verdad? Fue descubriéndose más, cada vez más. Decíamos que en la modernidad el hombre se descubre como un ser histórico que está posibilitado para transformar su entorno por ese hecho, por el hecho de haberse descubierto como un ser que se encuentra ahí inmerso dentro de la naturaleza, que puede modificarla, que puede transformarla y que eso le da a él una infinidad de posibilidades, ¿verdad? De posibilidades para elegir. Luego tenemos en este caso la ilustración. La ilustración, como ustedes creo ya bien saben, es una etapa de nuestra historia en la que el ser humano, en la que el hombre comienza a descubrir por la vía de la razón y a probar por la vía de la razón las cosas que suceden. Entonces, los ideales de la ilustración buscaban la verdad del mundo, para conocer cuál era la verdad correcta, exacta. ¿En base a qué? En base al rigor científico y filosófico que en ese momento se estaba generando, ¿verdad? Estaba surgiendo, estaba saliendo. Entonces, por eso nosotros encontramos que en este periodo de la Ilustración van a surgir muchos pensadores, muchos filósofos, se va a descubrir muchas cosas, porque obviamente todo pasa por ese filtro, ¿verdad? Por el rigor científico y el rigor filosófico. ¿Y esto qué es lo que hizo en ese momento de la historia? Bueno, va a generar un ambiente más de autonomía. O sea, el hombre va a considerarse un poco más autónomo ya de todo lo que le rodeaba anteriormente. Estamos hablando de la Grecia antigua, estamos hablando en parte del cristianismo, ¿verdad? Que lo encerraban, el hombre se considera un poco más ya libre y más autónomo, obviamente basado desde la razón individual. ¿Ah? En este caso, obviamente, quien posee la razón, quien posee razón, va a considerarse un ser libre.
muy similar al hecho de la antigua Grecia, que simple y sencillamente por considerarse un ciudadano era un hombre libre. En este caso estamos hablando que parte desde la razón. Si poseemos razón, si tenemos esa capacidad de razonar, entonces podemos alcanzar esa autonomía y en este caso esa libertad. Por eso Kant, este gran filósofo, Immanuel Kant, veía la libertad como el ejercicio de la autonomía. O sea, el hecho de que yo tome decisiones, el hecho de que yo haga esas actividades, hace que esté ejerciendo mi autonomía. Esto quiere decir que la moral es el lugar de la libertad. La moral es el lugar donde nosotros podemos encontrar esa libertad. Por eso muchos consideran que el cumplimiento de estas normas, el cumplimiento de estas leyes, le va a generar al ser humano esa capacidad de actuar, de desarrollarse libremente, ¿verdad? Entonces, esa es la concepción, esa es la visión de la libertad en la Ilustración. Todo existe en base a el rigor científico y al rigor filosófico. Y si nosotros poseemos esa razón individual, podemos obtener en consecuencia la libertad, ¿verdad? Obviamente cumpliendo ese conjunto de normas y leyes que se han establecido. Solamente así vamos a poder llegar a ser libres, nos va a decir Kant. Ese es en el periodo de la Ilustración. Pues ahora veamos en este caso ya no un periodo concreto, sino una corriente de pensamiento. Esta corriente de pensamiento le conocemos como el existencialismo, que surge principios del siglo XX y finales también del siglo XIX, ¿verdad? Pero en el siglo XX se configura ya como una corriente de pensamiento y se estructura de esa forma, ¿no? Por eso colocamos siglo XX. En algunos lugares ustedes van a encontrar, si buscan, si investigan, van a encontrar que surge a finales del siglo XIX, ¿verdad? Entonces se va a configurar como una corriente filosófica crítica. Acordémonos que venimos de este proceso de la historia donde la razón es fundamental, donde todo pasa por ese filtro científico y filosófico, ¿verdad? Entonces, el existencialismo se va a configurar como una corriente de pensamiento, una corriente filosófica muy crítica. Este va a asumir que la vida es absurda, ¿verdad? Y que el hombre es una pasión inútil. Es una pasión inútil el ser humano, el hombre que está condenado a actuar y nada más. O sea, siempre estamos tomando 10 decisiones, siempre estamos actuando constantemente. No podemos dejar de actuar. Entonces estamos condenados a actuar, va a decir el existencialismo. Nuestra existencia la tenemos, la poseemos, pero estamos condenados. Estamos condenados a actuar siempre, siempre. Esa es la postura que nos presenta el existencialismo, ¿verdad? Dado que el hombre es lo que ha hecho y nada más. Entonces nosotros somos lo que nosotros queremos hacer y lo que hemos construido, ¿verdad? Un ejemplo sumamente sencillo, ah, por ejemplo, un doctor. Un doctor se construye en la vida, o sea, se va formando en la vida para ser doctor. Y al final, obviamente, de esa construcción, de ese proceso, o sea, estamos hablando de sus estudios, de su preparación, ya cuando sale de la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Y se gradúa, es doctor, ¿verdad? Se construye como un doctor. No, no puede ser que esta persona se construya como doctor a lo largo de su vida, o sea, que estudie medicina, que se gradúe como médico en alguna su especialidad y todo lo demás, ¿verdad? Y que al final termine siendo abogado. No puede ser, no puede ser. ¿Por qué?
porque no se ha construido como eso, se ha construido como un doctor, que ya siendo doctor comience a estudiar nuevamente y que desarrolle esas capacidades, esas habilidades, pues eso ya es muy aparte, ¿verdad? Pero nosotros nos construimos lo que nosotros somos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes se están construyendo en noveno grado. Al final de noveno les van a dar un certificado o una constancia que diga que ustedes finalizaron su noveno grado y no les van a entregar una constancia, un certificado que diga que han salido de la universidad, ¿no? ¿Verdad? Todavía no. Entonces, a eso se refiere esta parte, que el hombre es lo que ha hecho de él y nada más, ¿verdad? Nada más. Ello lo incita a rebasarse y a tratar de ser más de lo que ya es. Aquí estamos hablando de, eh, si se recuerdan, en el primer periodo hablábamos sobre la eticidad. ¿Qué es la eticidad? Decíamos que es ese hecho de buscar ser mejores cada vez más, de no ser indiferentes ante nuestra existencia. Entonces, en el existencialismo, lo que el hombre es lo que él se construye, ¿verdad? Pero obviamente está llamado a tratar de ser cada vez mejor, a buscar, a descubrir. eh, y nos va a decir el existencialismo que nadie puede ser libre por sí mismo. Nadie puede ser libre por sí mismo. Y tampoco va a existir un ser o un Dios creador que dirija nuestra conducta. Entonces, en este caso, el existencialismo está más enfocado, es una corriente de pensamiento que nos podría llevar a un ateísmo, ¿verdad? A un ateísmo, porque llega a considerar que no existe otro ser aparte de él que pueda dirigir nuestras acciones. El hombre es el único que la dirige. Decíamos, el hombre es lo que ha hecho de él y nada más. Nada más, no hay excusas. Es el ser humano, el hombre, el que ha determinado ser eso. Nada más. Y no podemos culpar a otra persona, culpar a otro ser o que exista otro ser que dirija nuestra conducta, porque entonces estaríamos regresando a los griegos. Si llegamos a considerar que existe otro ser superior que dirija mi conducta. En la, en la etapa de los griegos decíamos que el hombre, el ser humano, se guiaba por lo que los dioses, en este caso, le decían, ¿verdad? Entonces, para el existencialismo eso ya no existe, no puede ser, ¿verdad? Entonces, en este caso, la libertad para los existencialistas está dentro del ser humano. Es el único que puede modificarla, que puede cambiarla, ¿verdad? El único que puede tomar decisiones y que está condenado a hacer eso constantemente, constantemente. ¿Verdad? Luego tenemos esta otra corriente que es el determinismo. También es otra corriente filosófica de pensamiento que ya existía desde mucho, mucho antes, ¿verdad? Mucho antes. Y que en este caso se llega a constituir como una corriente de pensamiento también y que sienta sus bases también sobre la libertad. ¿Verdad? Entonces, para el determinista, toda la naturaleza está ya de por sí determinada. No hay más. Decíamos antiguamente, en la antigua Grecia, que ellos consideraban que estaban determinados por sus mismas condiciones. Entonces, en este caso, eh, el determinismo nos va a decir que estamos determinados. Los seres humanos estamos determinados por las condiciones de nuestra propia especie. Y no tenemos otra salida porque ya estamos determinados por esas condiciones que nos genera nuestra naturaleza, nuestra propia especie. Y los deterministas van a dudar de esa existencia de la libertad y la van a concebir como una ilusión, una simple ilusión. Nosotros decimos, bueno, eh,
La libertad no existe, simple y sencillamente es una ilusión que nosotros consideramos que tenemos, pero que no poseemos, que nunca hemos poseído. ¿Por qué nos van a decir? Bueno, porque el determinismo no es solamente biológico. Estamos determinados por esas leyes naturales, sí, pero no solamente es eso, sino que también forma parte de nuestra propia personalidad y conducta, que estas son producto de la educación y la sociedad. Nuestra conducta, nuestra personalidad son un resultado, son un producto de algo que ha sucedido antes. ¿Y qué es lo que ha sucedido antes? Bueno, la configuración de nuestra educación y de la sociedad. Entonces van a decir ellos que obviamente la libertad no existe. ¿Por qué? Porque lo que existe simple y sencillamente son consecuencias de actos anteriores. ¿Verdad? Y que por eso no puede existir la libertad. Por eso no existe la libertad. Cosas sumamente sencillas como por ejemplo yo tomo la decisión de no realizar una acción. Yo tomo la decisión de no realizar una acción. Soy libre, van a decir los deterministas. Aparentemente usted es libre, aparentemente. ¿Por qué? Porque esa decisión que usted tomó está relacionada o es un producto de la educación que usted tiene, ¿verdad? O de la sociedad como se ha establecido. Decir palabras inadecuadas, ¿verdad? ¿Es correcto o no es correcto? Unos dirán, soy libre de decirlas o no soy libre de decirlas. Ah, bueno, dirá un determinista, bueno, usted considera que es libre al no decirlas o al decirlas, pero eso ¿quién lo determina? ¿Quién lo ha determinado? ¿Ha sido la sociedad o ha sido la educación? Entonces, es una libertad aparente, nos van a decir los deterministas. Es una libertad aparente. Entonces, ya no solamente estamos determinados por esas condiciones naturales que veíamos anteriormente, sino que también estamos condicionados también por ese contexto en el cual nosotros nos hemos desarrollado, ¿verdad? Entonces ellos van a decir, es un resultado de una enorme cadena de causas y consecuencias. Es una cadena de causas y consecuencias, por lo que en última instancia nadie es realmente responsable por lo que hace o lo que deja hacer, ¿verdad? A eso se refiere los deterministas. Entonces, para los deterministas la libertad no existe. Existe una aparente libertad. Parece una ilusión para el ser humano, ¿no? Porque siempre tenemos algo que está atrás de nosotros que nos está diciendo que es correcto o que no es correcto. Entonces nosotros no actuamos libremente, no actuamos libremente. Esas son las distintas corrientes de pensamiento que nos hablan acerca de la libertad. Tenemos en la Grecia antigua, tenemos en el cristianismo, tenemos en la modernidad, tenemos en la ilustración, tenemos también en el existencialismo y el determinismo. Son corrientes de pensamiento que nos van a hablar acerca de la libertad. Entonces, para nosotros en este caso tenemos este pequeño trabajo, ¿verdad? Para finalizar esta parte. En este caso, ¿qué es la libertad? Entonces, para ustedes, ¿qué es la libertad? ¿Se acercan más ustedes a la libertad, a esa concepción basada en la razón, ¿verdad? O basada en ese hecho de que la libertad no existe, que es una ilusión? Ya estamos hablando del determinismo, que o qué es la libertad para nosotros, ¿verdad? Y vamos a explicar a qué se refiere. Y la segunda, ¿cuál es la teoría más correcta sobre la libertad? A criterio de ustedes, ¿no? ¿Cuál es la teoría más correcta sobre la libertad? ¿La que concebían los griegos? ¿La que nos propone el cristianismo? ¿O la que se nos presenta en la Edad Media, en Ilustración?
en el determinismo o en el existencialismo. ¿Cuál es la teoría más correcta acerca de la libertad? Luego tenemos la tercera, ¿qué acciones he realizado libremente? Menciona 5 por cada miembro del grupo, ¿verdad? Entonces, aquí obviamente cada uno va a poder aportar y va a poder decir, bueno, yo he tomado estas decisiones libremente, a criterio personal, ¿verdad? Porque ya decíamos que para el determinismo la libertad no existe, porque no he tomado decisiones libremente, porque esas han estado condicionadas por algo anterior, ¿verdad? Entonces, por eso ahí hay que pensar, hay que reflexionar cuál es la teoría más correcta, ¿no? Y la última, ¿en qué documento se encuentra expresada la libertad? Siguiendo la teoría de los griegos. Si nosotros seguimos la teoría de los griegos, ¿en qué documentos nosotros expresamos o tenemos expresada esa libertad? ¿Verdad? Ahí ustedes tendrán que mencionarla. Pues bien, este es un pequeño trabajo que vamos a desarrollar, que van a desarrollar ustedes y que posteriormente vamos a compartir y que ustedes me lo van a enviar para que luego se comparta, ¿verdad? Así es que vamos a hacer este trabajo en este momento. Vamos a formar los grupos. Les vamos a dejar el tiempo, ¿verdad? Para que ustedes puedan hacerlo. Tenemos aproximadamente unos 15, 20 minutos para desarrollarlo. Así es que vamos a irnos a trabajar. Pues bien, espero que la discusión dentro de sus grupos les haya servido para conocer, ¿verdad? Cuáles son esos puntos de vista que cada uno de nosotros tenemos y para reafirmar quizás o para compartir esos conceptos que tenemos en común, que tenemos en común. Así es que ha sido un gusto para mí estar compartiendo con ustedes esta hora, este momento en este día. Espero que los proyectos que ustedes se proponen siempre los alcancen, ¿verdad? Así es que muchas gracias, jóvenes. Ha sido un gusto para mí. Nos veremos en la próxima clase. Feliz día. Cuídense.